Sé que llego tarde a la fiesta, pero aprovechando que recientemente acabaron de filmar la segunda temporada, les traigo el análisis de la primera, donde analizaremos las incongruencias dentro de la trama. Además, debo decir que era vanidoso pensar que esta historia llena de clichés recibiría críticas positivas en tiempos como los que vivimos, pues ahora la audiencia está hambrienta por historias originales y comedias románticas que no sean misóginas. Lamentablemente, Emily en París no cumple las expectativas y por eso fue bastante criticada. No olvides suscribirte y darle me gusta. Comencemos con el análisis. En el primer capítulo vemos que la jefa de Emily, Madeleine, está convenientemente embarazada, por lo que no podrá viajar a París para tomar el trabajo en la agencia de marketing. Madeleine menciona además que tiene un máster en francés, así que domina el idioma y la cultura francesa. Sin embargo, le pide a Emily, quien no habla el idioma ni conoce la cultura, que la reemplace por un año en esta agencia. Suena muy sensato si me preguntan a mí, ya en serio. Para que Emily no quedara durante toda la serie como una idiota que ni siquiera se preocupa por aprender el idioma, los escritores debieron haber hecho que Emily, desde el comienzo, quisiera ese trabajo, independientemente de los motivos, pues pueden ser varios, como por ejemplo avanzar en su profesión o conocer más culturas o practicar el francés que ya habla, algo, lo que sea para hacerla parecer más profesional y madura de lo que en realidad se muestra. Otro problema que tengo con la serie es uno que ya mencioné antes, los clichés y estereotipos de la cultura francesa, pues es evidente que se quería contar desde la perspectiva estadounidense, pero no hacía falta ser tan obvios en su afán por hacer quedar bien a los estadounidenses, mientras los franceses son los ignorantes, odiosos, sucios, machistas y vagos, porque aparentemente nadie trabaja en Francia. Y créanme, los franceses no son santos de mi devoción, pero no hacía falta ser tan irrespetuosos ni tan sesgados, cuando los estadounidenses son conocidos en el mundo por ser ignorantes y pretenciosos, pues se creen dueños del lugar que visitan sin molestarse siquiera por aprender el idioma o la cultura. Y con el esfuerzo de la serie por hacer que los estadounidenses sean los buenos, entre comillas, empiezo a pensar que estoy viendo una propaganda mal hecha de la Guerra Fría. Emily en París sufre de escritura mediocre y perezosa, que además es predecible y pretenciosa, al igual que las estadounidenses. Una prueba de esto es el imbécil de novio que tenía Emily en Chicago, pues él ni siquiera se alegró por el ascenso de su novia, sino que encima no quería visitarla en París por pereza de usar el pasaporte. ¿Hay algo más gringo que eso? No lo creo. Así que ella terminó argumentando que está en París y que París es París, pero en ningún momento ella se preocupa por conocerla, ni visita museos, ni trata de aprender la cultura ni el idioma, por lo que la idea que ella tiene de París está basada en estereotipos de la ciudad que claramente tienen los mismos escritores, pues ni siquiera se preocuparon por investigar el tema de las viviendas en esa ciudad, ya que Emily llegó a un apartamento bastante grande en comparación con la oferta que hay en París, es decir que no es verosímil ni se preocupa en serlo, pues a esta serie no le importa la cultura francesa. Siendo realistas, si llegas a París por un trabajo vivirías en una caja de zapatos, a menos que te paguen un sueldo muy alto, pues allá los apartamentos que son accesibles son pequeños y algunos no tienen ni siquiera un baño. Otro problema bastante grave que tiene la serie es el hecho de que todos los hombres se quieren acostar con Emily, y acá hay varios problemas. El primero es que los personajes femeninos en Hollywood siguen estando incompletos si no tienen a su lado un hombre. El segundo problema es que esto no es verosímil. Uno no va a Francia y recibe propuestas de todos los hombres que conoce. Y por último, Emily se ve bastante incómoda en la mayoría de estas interacciones, pues la rechaza y los hombres siguen insistiendo, incluso un cliente le manda lencería a la oficina. Y me parece que es muy grave que estén tratando de normalizar y romantizar el acoso. No es normal ni es bueno que hombres que no conoces se te crucen en la calle y te propongan tener sexo. A nadie le gusta eso, a menos que sea un encuentro consensuado, que no era el caso de Emily, pues nunca dio pie para recibir esas propuestas. Y al no determinarlo como acoso, Emily en París está dando un mensaje errado. Otro mensaje errado que da la serie es que básicamente borraron la barrera del idioma y le dan a entender a las personas que no es importante aprender un idioma o la cultura cuando se va a vivir a otro país, lo que es bastante perjudicial para las personas que no tienen experiencia viajando o en el extranjero. Además de que se da a entender de que todo el mundo habla inglés y no es así, especialmente en Francia, donde las personas son conocidas por no hablar inglés, al menos en su mayoría. Así que es bastante frustrante ver a Emily hablar en inglés sin ser discriminada ni excluida por no hablar francés. Sin embargo, el problema más grande de la serie es que las acciones y las decisiones que toma Emily no tienen consecuencias en la historia ni en los personajes, ya que ella es una protagonista tan superficial y vacía que nos resulta difícil empatizar con ella y sus inexistentes conflictos, pues lo único que hace es meterse en problemas, salir de ellos sin consecuencias y sin mostrar una evolución en su arco narrativo.
En Emily en París, todos los personajes fueron creados a partir de estereotipos. Los franceses, como dije antes, no comen, son groseros e ignorantes. El único personaje homosexual también es un cliché y uno bastante ofensivo. Mindy, la amiga que viene de China, es agresiva, hipócrita y aparentemente su historia es tan aburrida que ni siquiera se molestan en contarla. En serio, literalmente dicen eso. En contraposición, que es la estadounidense que trabaja duro, se esfuerza, es amable y también bonita. Además, el humor de esta serie es bastante racista, gordofóbico y homofóbico, como el del 2005. Así que si te paras a pensar quiénes escribieron esto, te cambia totalmente la perspectiva de la serie, pues en su mayoría los escritores son hombres blancos heterosexuales que se están burlando ofensivamente de diferentes culturas y de grupos que históricamente han sido oprimidos. Algo que me molestó mucho es que todo es muy conveniente para Emily. Algunas cosas ya las mencioné, pero hay una conveniencia muy grande y es su meteórico crecimiento en redes sociales, ya que después de publicar como 5 fotos en París, ella supuestamente se hace viral y ahora es influencer cuando crear contenido es uno de los trabajos más difíciles. Y me parece que lo están desprestigiando al reducirlo solamente a publicar fotos en una ciudad emblemática. Me parece indignante e irrespetuoso. También da una idea de lo mediocre y perezosa que es esta historia, y tiene sentido que a la gente no le gustara. Otra conveniencia es que Emily cuenta con el privilegio de ser bonita, que al parecer le da derecho a pasar por encima de los demás y de ser ignorante, pero eso es un reflejo de nuestra sociedad, pues el privilegio de la belleza existe y en teoría consiste en que las mujeres asciendan de posición en la sociedad únicamente por su belleza, en lugar de ascender por méritos propios o por sus capacidades intelectuales. Esto no es culpa de las mujeres, sino que es algo inherente dentro del patriarcado y del capitalismo. Hablemos de Gabriel, que me parece un personaje de lo más plano y cuyo único propósito es ayudar a Emily cuando está en problemas. En lugar de ser el interés amoroso, parece más bien su esclavo o su juguete, pues siempre está allí para ella pero no tiene necesidades. Y además resultó ser una rata porque junto con Emily se pusieron de acuerdo para engañar a Camille, el único personaje que tiene personalidad y que es interesante en esta historia. Camille se porta muy bien con Emily, le ofrece ayuda, le explica la cultura francesa y además es bonita, pero en lugar de que se llevaran bien, los escritores decidieron que era mejor que Emily le quitara el novio, porque a pesar de que estamos en el 2021, las mujeres solo pueden estar enfrentadas, no pueden ser amigas y mucho menos colegas. Tenemos como prueba la relación entre Sylvie, la jefa de la agencia, y Emily. Yo hubiera hecho que Emily tuviera una relación romántica con Camille porque hubiera sido más innovador y además hacía referencia a las comedias gringas de la primera década de los 2000, pero nunca hubiera reciclado esas ideas y las hubiera adaptado en esta época, pues no cuadra, ya nadie quiere ver a dos mujeres peleándose por un hombre. En fin, potencial desperdiciado. Sigamos con la escena en la que Emily regresa al bistec porque estaba mal cocido según ella. Nunca había tenido tanta pena ajena. Encima dice esa frase que repiten los estadounidenses: el cliente siempre tiene la razón, y con eso justifican su arrogancia y maltrato hacia los empleados. ¡Qué cringe! Además mandó a llamar al chef, me muero. El problema con esta escena es que refleja muy bien a los estadounidenses y su afán por imponer sus costumbres y su manera de hacer las cosas. Otra cosa impresionante que no puedo creer que hayan incluido en la serie es cuando Emily se acuesta con el hermano menor de edad de Camille, encima pedófila, ignorante y estadounidense, terrible. No solo le bajó el novio a Camille, sino que abusó del hermano pequeño. En serio, ¿en qué estaban pensando los escritores? Uno no puede empatizar con eso, no entiendo nada. En conclusión, lo único bueno de esta serie es Lily Collins porque la amo, pero ni siquiera su actuación fue tan buena porque no había con lo que trabajar. Para mí Camille es la heroína y Emily es la villana, pero tendremos que esperar a la segunda temporada para ver si los escritores se dan cuenta de que estamos en el 2021. Por favor, suscríbete y dale me gusta a este video. Como siempre, gracias por llegar hasta el final.